Eso es un ejemplo general en cuanto al tipo de configuración auditiva. La otra información que nos genera la audiometría tonal es la simetría. Es decir, cuando los oídos se deben comportar igualmente. Cuando una persona está expuesta a ruido, ambos oídos tienen el mismo nivel de riesgo. Luego se espera que su pérdida auditiva sea igual para ambos oídos. ¿Qué podría cambiar esa simetría? Condiciones del usuario en su lugar de trabajo, porque se ha visto que existen asimetrías por exposición a ruido, sobre todo aquellas personas cuya práctica es el tiro. Por la posición que generan en el momento de la práctica de tiro, el oído que está contra el arma, de una u otra forma, tiene un nivel de amortización del sonido y se está afectando menos que el oído contralateral. Luego, eso implicaría una explicación de esa simetría siempre y cuando esa audiometría sea correlacionada con otro tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque la asimetría es sinónimo de presencia de algún tipo de masa en el oído interno, específicamente a nivel del nervio auditivo. Las asimetrías están directamente relacionadas con los neurinomas del acústico. Luego, mientras no sea verificado que no existe alguna masa a nivel del nervio a través de imágenes diagnósticas, no podremos definir que esa asimetría está directamente relacionada con una exposición a ruido. Hasta aquí podríamos hablar de el tipo de pérdida de la asimetría, la información con respecto a la asimetría que nos genera la audiometría tonal. Y con respecto al grado de pérdida auditiva, existe una clasificación general que nos la da la ASHA, que es la Asociación Americana de Habla y Lenguaje, y es quien nos rige todos estos parámetros de calificación. De 0 a 20 decibeles será calificado como audición dentro de parámetros normales. De 20 a 40 decibeles tenemos que calificarlo como una hipoacusia leve. De 40 a 70 decibeles lo calificamos como una hipoacusia moderada. De 70 a 90 decibeles lo calificamos como una hipoacusia severa, y de 90 decibeles en adelante lo vamos a calificar como una hipoacusia profunda. Pero, ¿de dónde se genera ese nivel de audición? El nivel de audición audiológicamente está medido por una gama de frecuencias que se emplean para establecer la correlación que se debe hacer con la logoaudiometría. Esas frecuencias son la frecuencia 500, la frecuencia 1000 y la 2000. La promediación de esas tres frecuencias son las que generalmente me permiten establecer el grado de pérdida auditiva. Sin embargo, hoy en día dentro de esa promediación se está incluyendo la frecuencia 3000, teniendo en cuenta que es una frecuencia se ha encontrado que tiene un descenso importante en muchas personas y que está generando incapacidad comunicativa y permite actuar en forma oportuna en procesos de rehabilitación como adaptación de audífonos. Luego, el nivel de pérdida auditiva se debe calcular de acuerdo a esa promediación. Según el manual de calificación de invalidez, incluye más frecuencias si uno lo correlaciona con una tabla de calificación que es la que me otorga los índices, y eso es totalmente válido. Deberíamos incluso incluir la frecuencia a 6000 y 8000 en estos procesos de calificación, de acuerdo según finalmente lo que establezca el manual de calificación de invalidez. En conclusión, la audiometría nos permite establecer el índice de discapacidad auditiva que tiene una persona, cuantitativamente siempre y cuando
su validez sea verificada y correlacionada con otras pruebas, como la logoaudiometría, que miramos el habla o incluye las palabras, el lenguaje, para medir la capacidad auditiva y correlacionarla con la audiometría. Algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es ese nivel de correlación que existe entre el primer valor de la logoaudiometría, que es el SRT o umbral de palabra, debe estar correlacionado con el promedio de tonos que les hablé en la audiometría. Esa correlación, para que sea real y que sea realmente verificable con la audiometría, no debe ser una diferencia superior a 10 decibeles. Es decir, si el promedio de tonos puros es de 25 decibeles, la logoaudiometría en su umbral de palabra, que es el umbral mínimo de audición con respecto al habla, debe estar máximo en 35 decibeles, 10 por encima de ese valor de promedio de tonos puros o 10 por debajo, o 15 decibeles sería aceptable. Cuando eso no se genera, hay varias dificultades que podemos detectar en el proceso del protocolo. Se altera la confiabilidad del protocolo. Eso es lo primero. Por falta de pericia profesional, porque el paciente me estaba simulando, que eso es muy común en todos nuestros usuarios que asisten al servicio para realizar conceptos laborales. Básicamente ese es el valor más importante de correlación de la logoaudiometría. El otro valor es el porcentaje de discriminación, que está directamente relacionado también con el promedio, con el nivel de audición. ¿Por qué? A un buen nivel de audición esperamos un buen porcentaje de discriminación. Si esto no ocurre, es porque de fondo pueda existir otra patología que la vamos a correlacionar con otras pruebas. Por ejemplo, seguido a la logoaudiometría debe existir la imitancia. La imitancia tiene dos momentos importantes en la evaluación. Uno es el timpanograma, que nos permite determinar cuál es la función del oído medio. Para esto existen unas clasificaciones que el audiólogo, fonoaudiólogo, las describe en el diagnóstico que realiza, donde me va a decir si hay un proceso de inflamación o hay masas en el oído como líquidos, o simplemente hay una alteración en la conducción de los huesecillos, que obviamente tiene que estar correlacionada con el tipo de hipoacusia encontrada en la audiometría. El otro punto a evaluar en la imitancia son los reflejos estapediales. Los reflejos estapediales me permiten correlacionar cómo está funcionando la vía auditiva baja, y de una u otra forma, dependiendo del tamaño de alguna masa que esté ocupando el nervio auditivo, podría reflejarse en la ausencia o en la presencia de estos reflejos estapediales. De esta forma, también si hay audición normal, esperaríamos que los reflejos efectivamente estén presentes. Esos son tips importantísimos que ustedes deben tener en cuenta en el momento en que están estableciendo la correlación de resultados y verificando todo el protocolo de evaluación diagnóstica. Todo este grupo de pruebas son pruebas, las dos primeras, la audiometría y la logoaudiometría, son pruebas comportamentales. La imitancia ya está catalogada como una prueba objetiva porque no interviene el paciente en su respuesta o en su valoración. Las otras pruebas donde encontramos que debemos realizar son los potenciales evocados auditivos. Dentro de los potenciales evocados auditivos tenemos dos muy importantes: los potenciales evocados auditivos de sitio de lesión. Los de sitio de lesión nos permite mostrar o nos muestra cómo está la vía auditiva desde la cóclea, el complejo olivar superior y el colículo inferior, que son tres estructuras importantes de transmisión central de la audición, para que de ahí en adelante llegue al cerebro y sea procesada. Si esas estructuras si esas ondas de los potenciales auditivos están presentes dentro de los valores predeterminados como normales en sus latencias absolutas e interpicos, podríamos decir que esa vía auditiva está en óptimas condiciones. Y el otro potencial evocado es el de estado estable. A través de un tono modulado evaluamos todas las frecuencias que hemos evaluado en la audiometría, y obtenemos finalmente un umbral electrofisiológico que se va a correlacionar con los umbrales auditivos. Ese umbral electrofisiológico
la diferencia entre el umbral auditivo y el umbral electrofisiológico como estándar está establecida que no debe ser mayor a 20 decibeles en promedio. Y finalmente tenemos los potenciales las autoemisiones acústicas, productos de distorsión, que nos va a medir la funcionalidad de las células ciliadas externas. De una u otra forma, las personas que tienen exposición a ruido presentan tinnitus, y los potenciales, las autoemisiones acústicas producto de distorsión, como nos miden la funcionalidad de las células externas, nos pueden permitir determinar a qué se debe ese tinnitus. Usualmente lo que se daña son las células ciliadas externas y ellas de una u otra forma están generando el tinnitus. Luego, si están ausentes los productos de distorsión, las autoemisiones productos de distorsión, hay una directa correlación con ese síntoma reportado por el usuario. Este sería un protocolo completo de evaluación audiológica para poder determinar el nivel de invalidez auditiva de un usuario que haya estado expuesto a algún tipo de riesgo que altere su estructura y sus condiciones auditivas. El más común es el ruido, pero existen otro tipo de riesgos químicos, ambientales que afectan la audición, pero siempre se debe tener en cuenta que este protocolo debe ser aplicado en su totalidad para poder llegar a un diagnóstico certero.